Así lo entiendo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Así lo entiendo. Yo soy Bere Trujillo y hoy les pido que se queden con nosotros. Vamos a estar analizando a fondo las agresiones que están sufriendo periodistas y activistas en nuestro país. En unos minutos más vamos a estar con nosotros. Le quiero recordar, antes de que nos vayamos a una pausa, que puede estar contactándonos a través del WhatsApp. Ahí estamos esperando todos sus comentarios, sus inquietudes, sus denuncias. Así que comience a usar esta línea de comunicación entre usted y nosotros. Regresamos en un momento, no se mueva. Ya estamos de vuelta en Así lo entiendo. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Brenda Arias. Ella es antropóloga y feminista, quien nos va a estar ayudando a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en nuestro país con los activistas, con los periodistas, aquellos que sin duda alguna cuidan el medio ambiente y los derechos humanos de nuestro país. Pero vámonos directo con las cifras. Primero que nada te quiero saludar, Brenda. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme, Veré. Muchas gracias a ti. Y bueno, vamos con los datos. Y es que México es el país más letal para los defensores del medio ambiente. Según un informe de la ONG Frontline Defenders titulado Análisis Global 2019, revela que el 75% de los 23 asesinatos documentados por la ONG durante 2019 fueron en contra de defensores de la naturaleza, muchos de los cuales eran miembros de comunidades indígenas. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, durante 2018, 21 personas fueron asesinadas por defender el medio ambiente. Para 2019, la cifra aumentó a 23, lo que nos indica que este problema, sin duda alguna, va en aumento. Como ejemplo, están los casos de 2 activistas defensores de la mariposa monarca, quienes fueron asesinados en Michoacán. Ambos habían avisado de la tala clandestina del bosque de pino u oyamel en el ecosistema, el que cada año arriban millones de mariposas monarcas. El proceso migratorio de este lepidóptero se encuentra en riesgo debido a las actividades humanas, especialmente a la deforestación. Otro caso es el de Samir Flores, quien fuera asesinado después de que denunciase el impacto medioambiental de una planta energética en Morelos. Y como estos, hay muchos casos, sin duda alguna, Brenda, que nos llevan a pensar qué es lo que está sucediendo. Ahora resulta que defender la naturaleza en nuestro país es igual a estar en riesgo, a poner a nuestra vida en riesgo. Y si los que defienden el medio ambiente están en riesgo, entonces ¿quién va a defender la naturaleza? ¿Qué está sucediendo? Bueno, es importante que hayas mencionado que la mayoría de las personas asesinadas que son defensores de la tierra, de la naturaleza como un derecho para todas las personas, me parece rescatable que se hable y que se ponga sobre la mesa de discusión que son indígenas, ¿no? O sea, porque la mayor parte de las comunidades indígenas defienden la naturaleza precisamente por una cosmovisión que existe en sus culturas, ¿no? En sus formas de relacionarse entre ellos con la naturaleza, con el medio ambiente, con la tierra, qué es lo que les proporciona y cómo la defienden, ¿no? Actualmente México es uno de los países más peligrosos para ser activista, defensor de derechos humanos, ¿no? Mencionabas específicamente el caso de Samir, ¿no? El caso de nuestro compañero Samir, que fue asesinado hace un año y que incluso el viernes pasado fue la marcha para hablar del tema, ¿no? Incluso pusieron un antimonumento para recordar a Samir como el compañero que defendía el territorio, el medio ambiente, el aire y el agua con sus compañeros activistas, ¿no? ¿Qué daño le hace a Samir a muchas personas, ¿no? O sea, más que nada, creo que también hay que hablar de que existe una disputa con los defensores de la tierra, activistas, porque bueno, ellos consideran a la tierra, a la naturaleza como parte de su patrimonio, ¿no? Y eso genera más conflicto con el Estado e incluso con las empresas privadas. Es un tema de intereses entonces. Sí. Tú estás trastocando intereses económicos de empresas, por ejemplo en el caso de Samir, ¿no? E incluso, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que me pareció bastante desatinada fueron las declaraciones del presidente cuando se refiere al asesinato de Samir como un hecho lamentable que manchaba su imagen. Dijo que el acto le sirvió a los oportunistas para culpar a su gobierno y en realidad
realidad yo creo que más allá de culpar al gobierno, en realidad lo que se está viendo aquí es la defensa de estas personas que están defendiendo las tierras, defendiendo los intereses del medio ambiente de nuestro país. Sí. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones? No sé, creo que también existe un problema de que el presidente cree que es una persecución específicamente contra él, ¿no? Cuando en realidad estos grupos llevan muchísimo tiempo, estas personas y estos grupos, porque además sí hay activistas específicos que apoyan esos grupos porque ya tomaron un papel importante en la opinión pública, ¿no? Pero esos grupos que defienden el patrimonio natural no están haciéndolo para golpetear a ningún gobierno, ¿no? Porque ha venido de luchas históricas, ¿no? O sea, con otros gobiernos que incluso ya también sancionaban ese tipo de manifestaciones, ¿no? De ir en contra de lo que les imponían. Porque además, bueno, ahorita actualmente en esta administración vemos que están las famosas consultas, ¿no? Cuando en realidad creo que hay que hacer un análisis más profundo, ¿no? Estas consultas se hacen para de verdad escuchar lo que el pueblo dice, o sea, porque al parecer hay concesiones ya con otras empresas privadas mucho tiempo antes, ¿no? De la consulta, cuando debería de ser una consulta que los incluya a ellos, sí, para decidir incluso en el diseño de los megaproyectos que quieren hacer en los espacios que también son patrimonio cultural indígena, ¿no? Cultural de los indígenas y cultural pues incluso del país, porque muchos espacios naturales están contemplados así. No, y no solamente es el problema de los megaproyectos, estamos viendo que van al menos 15 defensores ambientalistas tarahumaras asesinados en menos de 10 años y el 99% de las tierras originales de la Sierra Tarahumara ha sido talado y ha sido talado por el narcotráfico que necesita estas tierras para poder sembrar amapola, para poder sembrar marihuana y entonces desplazan a estos indígenas de sus lugares donde viven, los lugares donde ellos cultivan lo que le da vida a sus comunidades, ¿no? Y que además muchos de ellos ya traían amenazas previas a sus muertes, que incluso estaban protegidos por el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y que aún así pues terminaron muertos o desaparecidos. Pues existe una deficiencia bastante grande en cómo se atienden ese tipo de casos, ¿no? Sobre todo porque muchos activistas, tú lo mencionas, ya han tenido amenazas previas y no ha sido una, dos o tres amenazas. Hay activistas que han tenido 30 amenazas, ¿no? E incluso ya no solamente han sido amenazas, ya los han intentado matar antes, ¿no? Los han perseguido, hacen que se desplacen y pues entonces ahí qué está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Ya sabemos que existe un foco de riesgo, ¿por qué no se está haciendo nada para garantizar la seguridad de esas personas, ¿no? Sin duda alguna. Vamos a hablar ahora de los datos que hay en cuestión de derechos humanos. Según datos de Amnistía Internacional, hasta octubre de 2019 se habrían cometido 23 asesinatos de defensores de derechos humanos durante la actual administración. Han asesinado a Sinar Corzo, activista para comunidades indígenas en Chiapas, a Óscar Cazorla, activista muxe y defensor de la comunidad LGBT en Oaxaca, y a Ibiram Hernández, defensor y portavoz de familiares de víctimas de desaparición. A estos casos, sin duda alguna, se suman víctimas de este año, como Isabel Cabanillas, activista y miembro del colectivo feminista y anticapitalista, hijas de su maquilera madre. Todos ellos asesinados, todos estos casos además en la impunidad total, no hay sentencias, no hay persecución, no se sabe exactamente qué pasó o quiénes fueron. Y estamos hablando de que estamos en un país en donde hay 98% de impunidad. Sí, así es. Pues precisamente lo mismo, ¿no? Hay una problemática bastante grave que además ya ubicamos, ¿no? No se está atendiendo a las personas que son asesinadas por defender los derechos que no solamente son derechos constitucionales que están en nuestra Constitución, que son los derechos fundamentales, ¿no? Sino personas que defienden los derechos humanos que están marcadas y por otros organismos internacionales, ¿no? Que el país se ha comprometido a firmar, pero al parecer les gusta firmar nada más, pero sin saber de qué van todos esos tratados que firman, ¿no? No se llevan a cabo. Sí, no existe un seguimiento específico, ¿no? Incluso, bueno, lo que pasó con los compañeros de Ayotzinapa también, ¿no? Hay
recomendaciones de otros organismos para que atiendan ciertos casos y no exista repetición del daño, no solamente con los familiares, ¿no? Sino con personas de otros espacios, ¿no? Otros defensores, otros activistas, ¿no? Y entender que también activistas no solamente son personas que están en colectivos registrados, ONG, ¿no? Sino personas que se mueven por los derechos humanos de todas las personas, no específicamente de manera institucional, ¿no? ¿Qué lectura le das a estos ataques constantes a los defensores de derechos humanos? ¿Por qué está sucediendo esto específicamente en nuestro país? Quiero pensar que es precisamente porque estas personas se atreven a hacer un cuestionamiento, ¿no? De cómo se violenta a diferentes personas, ¿no? Los derechos humanos, las violaciones a derechos humanos específicamente hablan de cuando personas no particulares, o sea, funcionarios públicos son quienes violentan a las personas, ¿no? Por no acceder, por no darles el acceso y la garantía de la vida digna, de una vida segura. Entonces hay un cuestionamiento de estas personas y, no sé, creo que también en este mundo capitalista, así, neoliberalista, que impone una forma específica de cómo vivir una vida, al cuestionar este tipo de diferencias, a veces no hay una tolerancia de esas mismas diferencias, ¿no? De que se esté haciendo un llamado a que se respete ese tipo de diferencias que existen y sí, existe una represión por algo que cuestiona un orden establecido. Sin duda alguna. Y América Latina está catalogada como una de las zonas más peligrosas a nivel mundial para estos activistas. Estamos hablando de que de los 304 asesinatos que hay documentados a nivel mundial, 200 de estos sucedieron en América Latina y México ocupa el cuarto lugar, ¿no? de peligrosidad a nivel mundial en este tipo de casos y en este tipo de cuestiones. Y lo que sin duda alguna vemos es la falta de acción del gobierno por proteger a estas personas, que si bien existe un mecanismo de protección, está siendo fallido. Lo que nos falta es prevención, lo que nos falta es poder escuchar los casos de cada uno de estos defensores de derechos humanos, de estos defensores del medio ambiente, qué es lo que están exponiendo, poner manos en acción y protegerlos, pero protegerlos de manera en la que no terminen o no culminen estos casos en asesinatos constantes. Así es. ¿Por qué crees que hay esta falta de protección del Estado? Falta de protección. Yo siento que es también, sí, estas omisiones se dan precisamente porque creo que los gobiernos, y digo los gobiernos porque no solamente el gobierno de Morena, ¿no? El gobierno de la 4T, ¿no? Sino los gobiernos específicos de cada estado, no ha sabido entender la magnitud de la problemática de violencia, no solamente específicamente a activistas, a periodistas, a defensores de derechos humanos, sino en general, ¿no? O sea, no ha entendido la crisis humanitaria que se está viviendo dentro del país. Entonces, no existen, precisamente como no se entiende la magnitud de este problema, no se generan herramientas para poder darles una atención adecuada. ¿Cuál sería para ti la atención adecuada? ¿Qué se tendría que La hacer? atención adecuada, yo personalmente pienso que debería de, o sea, no solamente en la palabra como existen en todos los protocolos, ¿no? Que exista o sea, que se proteja, que se promocionen los derechos humanos de las personas, ¿no? Sí, que existan políticas públicas, pero que sean políticas públicas eficientes. Que se lleven a cabo. Sí, sí, o sea, más bien eso, porque existen, pero no tienen una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género, una perspectiva de seguridad y de las necesidades específicas que cubre cada una de las necesidades específicas, ¿no? De ciertas poblaciones a las que se requiere atender. Que en un momento más hablaremos de los mecanismos que se están utilizando en este momento en nuestro país para llevar a cabo una protección a estos activistas, a estos periodistas, a estos defensores de derechos humanos. Sin duda alguna, México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los medios de comunicación. Numerosos periodistas han desaparecido en el país. Muchos otros se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo. Según un reporte realizado por la organización
organización Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el lugar 144 en la lista de 180 países evaluados en cuanto a la libertad de prensa. El mismo reporte da cuenta de 49 crímenes contra periodistas tan solo en el mundo en 2019, de los cuales 14 se cometieron en América Latina y de esos 14, 10 se cometieron específicamente en México. El mismo número que en Siria. Nada más que Siria es un país que está en guerra. México se supone que es un país que no está en esta situación, lo que lo coloca como el país más violento de la región para el gremio. De los 10 crímenes, solo 3 personas han sido detenidas. Ahí hablamos de la cantidad de impunidad que hay en nuestro país. En 2020 ya iniciaron los ataques. Bárbara Greco, locutora de Ciudad Juárez, fue asesinada. Y Adrián Fernández, director de una revista de Morelos, fue secuestrado por un grupo armado y liberado por las autoridades. De ese tamaño, ya llevamos apenas mes y medio y ya empezaron a haber asesinatos. ¿Realmente hay una libertad de prensa? ¿Realmente los periodistas nos podemos sentir libres como para criticar, como para poder dar nuestro punto de opinión, para poder informar a la gente, que además es sumamente importante para que entonces la población pueda exigir a sus gobernantes? Sí, personalmente te puedo decir que no existe una libertad de expresión para nada, ¿no? O sea, no se deja hacer a los periodistas incluso su trabajo, ¿no? Sé que hay veces que incluso para algunos gobernantes, a algunas personas puede parecer imprudente ciertas cosas que se dicen, ¿no? Porque tampoco les conviene a ellos, ¿no? No es benéfico para ellos, por eso les parece imprudente, ¿no? Por eso les parece algo que está atacando sus intereses personales incluso, o políticos, ¿no? Se le está haciendo un llamado y se le está visibilizando ante la sociedad, ¿no? Obviamente no les conviene y entonces prefieren reprimir a las personas cuando se dicen cosas que no deberían decirse, ¿no? ¿Qué dice de nuestra sociedad? O sea, ¿qué dice, cómo se habla de México, un país en donde hay tantos asesinatos a periodistas, en donde no hay realmente, hay una libertad de expresión, sí, pero disfrazada, porque realmente cada vez que se lleva a cabo, cada vez que se va más allá en cuestión de investigaciones, ya sea de narcotráfico, de ciertos políticos, lo que sucede es que vemos, como decíamos, periodistas exiliados? ¿Qué le dice al mundo este tipo de casos de nuestro país? Pues yo pensaría, sobre todo, que en muchos periódicos internacionales se habla de esto, de que de que México es un país peligroso para expresarte, ¿no? Y además es uno de los países más peligrosos a pesar de que no está en guerra, pero yo sí me pregunto, o sea, aumentaron los crímenes con el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Y aumentaron también con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en este gobierno no han bajado, también han ido un aumento, ¿no? Pero de verdad no es un país que está en guerra, o sea, se declaró la guerra contra el narco, o sea, sí, es como una guerra entre el gobierno y quién, ¿no? Porque además la guerra contra el narco sabemos que generó esta crisis humanitaria, que hasta la fecha se sigue viviendo, o sea, hubieron desplazamientos forzados, grupos de delincuentes entraron, y ahorita no existe incluso o sea, no hay una diferencia entre las autoridades, bueno, el poder de las autoridades, el poder del gobierno y la delincuencia armada, ¿no? La delincuencia organizada. Entonces, bueno, se habla de que las personas que están asesinando a los periodistas podrían ser el crimen organizado, ¿no? Pero ya no existe esa diferencia, ya no se marca la línea completamente, ¿no? E incluso entre las denuncias que se han hecho, la mayoría de las personas que amenazan a los periodistas, a las periodistas, son funcionarios públicos. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Complicado. Ahora hablemos del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que fue creado en 2012 ante la presión de organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo, garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de quienes se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Ofrece a activistas, periodistas, medios y ONGs bajo amenaza medidas inmediatas de protección como escoltas o guardaespaldas, cámaras de seguridad, chalecos antibalas y botones de pánico. Sin embargo,
Desde su creación a la fecha, sus resultados han sido muy, pero muy cuestionados, como lo veíamos apenas, ¿no? O sea, en realidad muchos de los activistas que ya fueron asesinados eran parte de este mecanismo de protección y sin embargo, pues culminó en la muerte de cada uno de ellos. Entonces, lo que se está haciendo es realmente insuficiente, además de que es un fondo que carece de fondos monetarios, que carece de dinero para poder operar. En 2012 que se dio, hubo inyección en 2013, hubo inyección en 2014, en 2016, en 2017 le quitaron los fondos. En 2018, por presión, como decíamos, de ONGs internacionales, se le vuelve a dar fondo y este 2020 vuelve a carecer de fondos por completo. ¿Qué lectura le das a eso? Entonces, en realidad, al gobierno no le importa la protección de los periodistas, luego entonces no le damos fondos a este mecanismo de protección. Pues es que es precisamente que no se conoce la necesidad que hay. O sea, no hay un trabajo de campo específico que sepa qué es lo que está vulnerando a los periodistas, ¿no? A pesar de que han sido amenazados, a pesar de que se ha elevado las personas que se han registrado, que han hecho sus denuncias ante este mecanismo, no ha habido un acompañamiento específico, ¿no? Sí, un acompañamiento integral y es insuficiente y no solamente porque, bueno, la solución no podría ser solamente darle recursos económicos, ¿no? O recursos humanos, ¿no? Porque faltan personas para que atiendan ciertos casos, ¿no? Sí, decía Derechos Humanos que apenas si les daba para pagar la nómina, ¿no? Con lo que tenían. Sí, pues entonces, ¿cómo le haces para implementar estos mecanismos de protección? En fin, vamos a hablar un poco del gobierno actual. Al inicio de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador aseguraba que él siempre sería respetuoso de la libertad de expresión de los medios de comunicación. Decía que en el país se estaban dando cambios importantes y que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de los medios de comunicación convencionales y de las redes sociales. Sin embargo, a lo largo de su primer año de gobierno, ha descalificado fuertemente a medios de comunicación y a los periodistas que lo cuestionan o que tienen una visión distinta a la suya. Nos tacha de fifís y de conservadores. Si te parece, vamos a escuchar algunos ejemplos. Le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Ese es el punto de vista de nuestros adversarios y de la prensa opositora. Pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy yo, o sea, es la gente. La prensa opositora, fifís, nos descalifica una y otra vez frente a la tribuna de las mañaneras, siendo el único país que tiene este tipo de eventos en donde todos los días se juntan y se reúnen con el presidente. Pero ¿cómo leer esta descalificación del presidente? Es decir, si le haces una pregunta que le conviene, entonces está perfecto, pero si no, somos todos opositores, somos todos conservadores. ¿Esto cómo deja a la prensa frente a todos los simpatizantes de López Obrador? ¿Nos descalifica? Pues personalmente yo creo que sí los descalifica, porque también existe este sesgo, ¿no? De que algunos medios de comunicación le hacían la chamba a otros gobiernos, dando información que no era y ese tipo de cosas, ¿no? Y que a veces incluso ha pasado, ¿no? En redes sociales se ve que también se modifican algunas cosas que dice el presidente, y precisamente, pues, creo que es el riesgo, ¿no? De hablar en público, esa es una interpretación también de lo que se dice, y pues sí, descalifica a quienes le cuestionan ciertas cosas, ¿no? Que no van en su proyecto de nación, o que en su proyecto de nación están, pero no a todos les parecen como las mejores propuestas, ¿no? Y sí existe una descalificación a los medios de comunicación, e incluso la gente afuera tampoco hace como una crítica más constructiva. No hay tolerancia a la crítica. Sí. Como tal. Sí, es que más bien lo interpreta también como golpeteo, ¿no? En lugar de como una crítica constructiva, y también creo que se debería de hacer, pues, como este tipo de ejercicio, ¿no? Es una crítica constructiva que beneficia a la información del pueblo, ¿no? Exactamente. Brenda Arias, antropóloga y feminista, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de Así lo Entiendo. A usted también le agradezco mucho. Vamos contigo, Tania, ¿qué tenemos?
Bere, pues a pesar de que hay un nuevo régimen gobernando este país, se mantienen pues estas cifras al alza de agresiones y de homicidios contra la prensa y contra activistas pues de todo tipo, vaya, de derechos humanos, incluso ambientales. Vamos a hablar sobre el trasfondo de este tema. Acompáñenos en Contrastes. Gracias, Tania. Recuerde que tenemos el WhatsApp, ahí está apareciendo en pantalla el número disponible para que usted participe con nosotros. Cuéntenos qué opina de todos los temas que le presentamos el día de hoy, qué temas le gustaría ver en la mesa y por supuesto estamos ahí para escuchar sus denuncias. Sin duda alguna, en nuestro país hace falta visibilizar el problema por el que están pasando todos los defensores de medio ambiente, de derechos humanos y también los periodistas, para que podamos tener la protección de vida y así continuar con nuestra labor de informar, por supuesto, a usted, que es el que tiene la mejor opinión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo espero el día de mañana. Muchas gracias, Brenda. Hasta luego.